Hola chicos de sexto básico. La clase de hoy día vamos a trabajar con el libro, ¿cierto? Y vamos a trabajar la lección, ¿cierto? Que nosotros ya estamos viendo, que Chile es un país democrático, ¿ya? La clase corresponde al día jueves, ¿cierto? 2 de abril, ¿ya? También vamos a trabajar, ¿cierto? Y explicar la guía que envié, la que está en la página del colegio, para aclarar algunas dudas en relación a ella, si es que las hubiera, ¿ya? Bueno, vamos a partir, ¿cierto?, con Chile, un país democrático. ¿Recuerdan ustedes qué es democrático, cierto? ¿Democrático será que solo algunas personas pueden participar o será que todas las personas pueden participar? Le dejo la inquietud, ¿ya? ¿Cómo es la organización política de Chile? ¿Ya? Chile es una república democrática, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Así como la idea de democracia surge con los antiguos griegos y significa gobierno del pueblo, el concepto de república proviene, ¿cierto?, de los antiguos romanos y significa cosa pública, lo que pertenece a todos, ¿ya? ¿Cuáles son las características, ¿cierto?, de una república democrática? ¿Ya? Ejerce la soberanía popular. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos, ¿cierto?, eligen a sus autoridades. Los ciudadanos participan en las elecciones, ¿cierto?, de sus autoridades. Después dice que se rige por el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir eso? En un Estado de Derecho se busca evitar que se produzcan abusos y daño a las personas, ¿ya? Por eso hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan los derechos de las personas, ¿ya? Después tenemos los poderes del Estado, están divididos. Las funciones de gobernar, elaborar las leyes y aplicar justicia son ejercidas, ¿cierto?, por distintas autoridades. Y tenemos el último, es que se busca el bien común de la sociedad, ¿ya? El deber del Estado es garantizar, ¿cierto?, el bienestar de todas las personas, ¿ya? Estas serían, ¿cierto?, las características de una república democrática. Luego tenemos qué rasgo debería tener una democracia ideal. Por ejemplo, los ciudadanos pueden dar opiniones, las elecciones deben ser libres y cada cierto tiempo. Los medios de comunicación con los que se informan las personas no pueden estar bajo el control de ningún gobierno, ¿ya? Las personas pueden participar de las elecciones como votantes o como candidatos y las personas que votan tienen que estar informadas. También vamos a recordar, ¿cierto?, la importancia de la Constitución. En Chile las características de una república democrática están garantizadas con un documento llamado Constitución, que es la ley superior o fundamental de un Estado. La constitución política de un país se define, ¿cierto?, su organización política y los derechos y deberes de las personas, ¿ya? La Constitución de Chile establece que una república democrática como forma de gobierno en donde los poderes están divididos. También dice que los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a reunirse pacíficamente, ¿cierto?, tienen el derecho de reunirse pacíficamente y derecho a una libre expresión. También establece la división del territorio de Chile en regiones, ¿ya? Mecanismos de participación ciudadana como las elecciones y por último tiene el funcionamiento adecuado de las instituciones, ¿ya? Eso es lo que establece la Constitución, ¿ya? Y también hemos visto, ¿cierto?, por qué la división de los poderes del Estado es necesaria en una república democrática. La división e independencia de los poderes es muy importante para la democracia, ya que permite que los poderes se controlen mutuamente, ¿cierto?, que no haya abuso de poder por parte de las autoridades y que las decisiones que afectan a todos los habitantes del país no sean tomadas por una sola persona, ¿ya? Recordar cómo se dividen los poderes del Estado, porque esto ya ustedes lo manejan al revés y al derecho, ¿ya? A modo de recordatorio, nada más. El poder ejecutivo, ¿cierto?, la máxima autoridad es el
presidente de la República, ¿ya? Encabezado, ¿cierto?, por el presidente, está a cargo del presidente y sus ministros, y su principal función sería gobernar, lo que implica administrar el país y conducir las relaciones exteriores, es decir, con otros países. Después tenemos el Poder Legislativo, ¿cierto?, que está compuesto por el Senado, y el Senado está compuesto por los senadores y los diputados para aprobar una ley, ¿ya? También está a cargo, o sea, una de sus funciones es discutir las leyes y fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo, ¿ya? Tenemos también el Poder Judicial. Los integrantes son la Corte Suprema, ¿ya? Ejercido, ¿cierto?, por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los tribunales de justicia, que están compuestos por los jueces. Su principal función es aplicar, ¿cierto?, justicia. La Corte Suprema vigila el funcionamiento del sistema judicial. Los jueces juzgan a las personas que han sido acusadas por cometer un delito, ¿ya? ¿Qué autoridades políticas de Chile son elegidas? Esto también lo hemos trabajado, ¿ya? La Constitución establece que el territorio de Chile se divide en regiones, provincias y comunas, ¿ya? De esa forma se busca facilitar la administración del país. Cada una de esas unidades administrativas cuenta con autoridades elegidas por votación popular o designadas por el presidente. Ya, máxima autoridad a nivel de país estaría compuesta por presidentes, ministros, senadores y diputados. A nivel regional está compuesto por intendentes, ¿cierto?, que a partir del 2021 van a ser reemplazados por gobernadores regionales, consejeros regionales, ¿ya? Pero hasta ahora lo podemos llamar como intendente y delegado presidencial regional, ¿ya? Pero a partir del 2021 van a tener otro nombre, ¿ya? En cuanto a nivel provincial, tenemos los delegados presidenciales provincial, y a nivel comunal, ¿cierto?, tenemos los alcaldes y a los concejales, ¿ya? Aquí abajito, ¿cierto?, también aparece a modo de recordatorio, ¿cierto?, la simbología, ¿ya? Cuáles son las unidades administrativas, qué autoridades, ¿cierto?, son elegidas y qué autoridades son designadas, elegidas por el pueblo, y cuáles son designadas, ¿cierto?, por el presidente de la República, ¿ya? También hemos trabajado la votación, cómo forma parte, ¿cierto?, de una participación ciudadana, ¿ya? Las características de un voto, ¿cuáles serían? Debemos considerar, ¿cierto?, que al momento de votar, debemos saber que las elecciones son libres e informadas. Elecciones son periódicas, es decir, cada cierto tiempo, ¿ya? Y hay propuestas que buscan el bien común, ¿ya? Después tenemos quiénes pueden votar. Pueden votar los chilenos y extranjeros mayores de 18 años, ¿ya? Los chilenos que viven en el extranjero. Pueden votar los electores ciegos, ¿cierto?, con un voto especial, personas discapacitadas, ¿ya? ¿Cómo es el voto en democracia? Ya es individual, igualitario, voluntario, secreto, informado y universal, ¿ya? ¿Cómo se vota? El día de la elección, los electores votan por orden de llegada, ¿ya? Para votar, los chilenos deben presentar su pasaporte o carnet de identidad. El elector debe votar en el interior de la cámara secreta, ¿ya? No puede demorarse mucho tiempo y hacer todo, ¿cierto?, en un tiempo estipulado. ¿Ya? La cámara, ¿cierto?, está compuesta, como pueden ver ustedes ahí. Es un lugar cerrado, individual, ¿cierto?, para que pueda votar, ¿cierto?, y no pueda tener incidencia de nadie al momento de elegir o dar su voto, ¿ya? Quiero hacer mención que la unidad 1 y todas las unidades que vamos a ver están divididas por lecciones, y estas lecciones, ¿cierto?, son las que yo les mencioné recién, las que vimos recién, y luego terminan, ¿cierto?, con lo esencial. Es como un resumen que presenta aquí el libro, ¿cierto?, de cómo es la organización política de Chile, por ejemplo. Cuáles son las características de una república, la importancia de la Constitución, ¿cierto?,
la independencia de los poderes del Estado, las autoridades políticas de Chile, la votación popular por forma de la participación ciudadana. ¿Ya? Aquí entrego un resumen, ¿cierto?, de lo que acabamos nosotros de comentar. ¿Ya? También hemos trabajado, ¿cierto?, por qué existen derechos y deberes en una república democrática. Recordar que los derechos son una parte importante de nuestras vidas, aunque no siempre seamos conscientes de esto. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos o poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales, ¿ya?, de las personas. ¿Quiénes deben respetar los derechos? Las personas, ¿cierto?, la comunidad y el Estado. Tenemos acá también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes que en ella se cometieron contra la humanidad, los países del mundo acordaron crear un documento en el que establecieran los derechos fundamentales de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya?, y Chile, al igual que los otros países, debe garantizar estos derechos, ¿cierto? Por eso los ha incorporado en su constitución política, ¿ya? Aquí sale, ¿cierto?, el cuadro resumen, donde muestra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya?, y cómo la Constitución Política de Chile los ha incorporado dentro de su ley, ¿ya? Luego tenemos ¿por qué los derechos generan deberes en las instituciones y en las personas? ¿Ya? Tanto el Estado como las instituciones y las personas deben cumplir con los deberes y con las responsabilidades que se desprenden de los derechos. Es muy importante cumplir con esos deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una convivencia social justa y armónica. ¿Ya? Ejemplo, derecho de tener un medio ambiente limpio de contaminación, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro deber? Sería el derecho de que no sea afectado y la prevención, ¿cierto?, de la contaminación, ¿cierto?, y el actuar de las personas, ¿cierto?, para que este derecho se cumpla, ¿ya? Por ejemplo, derecho a la libertad, ¿ya? Se prohíbe cualquier discriminación, ¿cierto?, que no se base en la capacidad o idoneidad personal, ¿ya? Ese sería el deber constitucional. También trabajamos, ¿cierto?, quiénes o qué deberes tienen las personas y las instituciones con respecto al derecho a la educación. ¿Ya? Aquí es muy importante, ¿cierto?, que ustedes como alumnos se comprometan y también sus padres, ¿ya? Por ejemplo, dice, las madres y los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, ¿ya? Y los niños y las niñas tienen el deber de asistir a la clase, ¿cierto?, estudiar, tratar con respeto a los integrantes de la comunidad escolar y colaborar con una buena convivencia, ¿ya? Todo deber, ¿cierto?, todo derecho arroja un deber o varios deberes. ¿Por qué las personas deben cumplir sus deberes? El Estado garantiza el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución. Está cumpliendo con su deber y responsabilidad. Por su parte, las personas en su vida diaria también deben cumplir con sus deberes y responsabilidades, ya que de esta forma contribuyen al bien común. ¿Ya? No es lo que yo les decía anteriormente, ¿cierto? ¿Cuál era la importancia de cumplir, ¿cierto?, con los deberes? ¿Cómo protegemos nuestros derechos? En nuestra vida cotidiana podemos notar situaciones en las que los derechos fundamentales son vulnerados, es decir, no son respetados. Por eso es importante tomar conciencia de desde qué nacemos a diversas formas de protegerlos. Por ejemplo, acudir a las instituciones del Estado, como los tribunales, para poder poner recursos legales. Solicitar apoyo a organizaciones no gubernamentales, ¿cierto?, y fundaciones. Agruparnos con otras personas para realizar acciones de defensa de los derechos vulnerados, ¿ya? Algunos de estos recursos podrían ser los recursos de protección, ¿cierto? Es aquella acción que la Constitución concede a toda persona
que como consecuencia de actos ilegales vean amenazados sus derechos constitucionales. Ya eso sería un recurso de protección. También se puede apelar a un recurso de amparo. Es aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada de manera ilegal o que vea amenazado su derecho a la libertad personal y seguridad individual. ¿Ya? Tenemos también, a ver, ¿qué más? Aquí también aparece el resumen, ¿cierto?, de la lección que acabamos de trabajar. ¿Ya? Actividades. ¿Ya? ¿Cómo puede participar en una sociedad democrática? ¿Por qué es importante la participación? La democracia requiere que las personas participemos de manera activa en la comunidad, ya sea eligiendo a nuestros representantes políticos en las elecciones o manifestando nuestras opiniones, haciendo proyectos para satisfacer necesidades, organizando, formando parte de organizaciones sociales. ¿Ya? De esta forma también nosotros hacemos y participamos, ¿cierto?, en nuestra comunidad. ¿Ya? ¿Qué actitudes cívicas son necesarias en una sociedad democrática? Ya, las actitudes cívicas, recuerden que son los valores, ¿cierto?, que se enseñan en la casa y se refuerzan en el colegio. Y algunas de estas actitudes cívicas serían respetar a todas las personas, es decir, promover la igualdad de derechos, escuchar de manera respetuosa, actuar con honestidad y responsabilidad, usar el diálogo, cooperar en el logro de las metas comunes, proponer soluciones frente a un problema, alcanzar acuerdos. Y el último sería contribuir a la buena convivencia, hablar con la verdad, cumplir con las responsabilidades, no copiar ni plagiar. ¿Ya? También trabajamos por qué el diálogo es tan importante en una democracia. ¿Ya? Las personas no siempre estamos de acuerdo en todo. Lo importante del diálogo es que nos permite lograr consenso, ¿cierto? Es decir, llegar a acuerdos y solucionar los conflictos de manera pacífica en diversos espacios de nuestra vida cotidiana y con todo contribuir a una buena convivencia. ¿Qué es el diálogo, cierto? A través del diálogo se puede establecer comunicación, generar empatía y establecer acuerdos entre las diversas personas o sectores que buscan solucionar una problemática o una necesidad. ¿Ya? Establecer una conversación y aquí sale un esquema en qué consiste un diálogo. ¿Ya? También vamos a ver cómo podemos participar en una sociedad. ¿Ya? Ser miembro de una comunidad entrega derechos, pero también exige responsabilidades, como por ejemplo participar de manera activa, contribuir en un ambiente armónico, actuar de acuerdo a la tolerancia, respeto y empatía. ¿Ya? ¿Cómo pueden participar, cierto? Con alguna ayuda social, practicando algún deporte, ¿cierto? ¿Ya? En el colegio organizándose para hermosear la sala de clase, ¿cierto? Presentar algún proyecto para presentar en los recreos, etc. ¿Ya? También tenemos la elección, también pueden participar, ¿cierto?, en la elección de la directiva de curso como forma de participar en la comunidad. Puede ser el participar, ¿cierto?, en la directiva del curso o participar, ¿cierto?, en la elección del centro de alumnos del colegio. ¿Ya? Cuidar el medio ambiente y el patrimonio también es una forma de participación ciudadana. ¿Ya? Con esto, ¿cierto?, doy como por finalizado, ¿cierto?, todo lo que yo he abordado hasta el momento en la unidad que corresponde a estos contenidos. Ya en las guías que he enviado, en los videos, ya hemos enviado 2 guías y yo creo que he subido 2 videos o 3. ¿Ya? Pero como les digo, tienen que estar pendientes, ¿cierto? De acuerdo al horario que tenían conmigo, yo voy a estar subiendo material, sea el mismo día o que aparezca el otro día, porque de repente me quedo un poquito esta tarde trabajando. ¿Ya? Así que con esto les quise dar, ¿cierto?, una pincelada de todo lo que hemos trabajado, de todo lo que contempla la unidad 1,
y para que ustedes puedan ir resolviendo, ¿cierto?, sus guías o sus dudas en relación a la unidad. Ahora me quiero enfocar en la guía que envié, ¿cierto?, para que la trabajaran hoy 2 de abril y se presenta mañana terminada, ¿ya? Ahora vamos a trabajar, ¿cierto?, en el cuaderno. Por favor, se les ruega realizar la guía con letra legible. Recuerden poner la fecha y el objetivo que se va a trabajar, ¿ya? Si hay apoderados que pueden imprimir las guías, ¿cierto?, y trabajarla directamente la guía, lo puede hacer, ¿ya? Pero si hay algún apoderado que no pueda imprimir, ¿cierto?, se les pide que los niños trabajen directamente en su cuaderno. No habría problema, ¿ya? Trabaja con tu texto de estudio y responde las siguientes interrogantes. Ya ustedes van a trabajar de la página 11 a la 18 y van a responder, ¿cierto?, de acuerdo a las preguntas que aparecen acá. ¿Ya? Está como bien clarita las preguntas, ¿cierto? Y las páginas, ¿cierto?, que yo les puse aquí en esta guía. ¿Ya? Realiza un cuadro resumen con la unidad administrativa, autoridades elegidas y autoridades designadas. Ya eso lo hemos trabajado ya, así que ahora lo único que les queda, ¿cierto?, es hacer este cuadro resumen en relación a esta unidad. ¿Ya? Después crear un acróstico con muchos colores en tu cuaderno con el valor del respeto. ¿Ya? O sea, yo escribo la palabra hacia abajo, ¿cierto? Y al ladito voy colocando alguna palabra que tenga relación, ¿cierto?, con el respeto. Y la idea es que la palabra que escriben hacia abajo, en este caso respeto, lo escriban con diferentes colores. Y al ladito les vayan colocando alguna oración en relación al respeto. Ya pueden sacar ideas de internet, no hay ningún problema. Escribe en tu cuaderno 5 acciones en tu vida diaria en la cual, ¿cierto?, fomentes el valor del respeto. ¿Ya? Y por último, escribe en tu cuaderno, ¿cierto?, 5 formas de cómo puedes respetar a tu mascota. Si no tienes mascota, imagínate que tienes una y cómo lo respetarías. ¿Ya? Dibujan, ¿cierto?, su mascota o la mascota que les gustaría tener y cómo la podrían cuidar. ¿Ya? Bueno, con esto doy como finalizada la clase de hoy día, ¿cierto? Cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi correo, ¿cierto? Yo estoy revisando siempre y les pongo inmediatamente que si alguien me envía una guía, les respondo que lo recibí y les mando ahí unos saluditos. Ya, así es que estamos aquí atentos y dispuestos a ayudarlos en todo lo que necesiten. Ya, así que espero que les haya gustado la clase de hoy día, se hayan internalizado más con los contenidos y nos vemos en una próxima clase. Que estén todos muy bien. Chao, chao.